Buena cabres. Bueno, como les comenté en clase, tengo pensado hacer unos cuantos ejercicios de materias, más que nada de repaso, como una pequeña ayudita para el próximo control que se le viene de este jueves. Entonces mi intención es ver cosas voy a sacar todo de la guía del curso, de la guía de la FAE, de la guía 2. Eh, Voy a ver cosas en este caso, primero producto cruz, también de proyección. Luego voy a ver cosas de números complejos. Y finalmente, la última parte, voy a ver algunos ejercicios de subespacios, de base y ese tipo de cosas, ¿ok? Entonces, no va a ser muy distinto a las cosas que hemos hecho en clase. Simplemente estoy tomando algunos ejercicios que creo que son bien buenos de la guía. Y bueno, espero que les sirvan como estudio. Entonces leamos este primer ejercicio. Considere los vectores de R3. En este caso los vectores sería el A, sería el B y sería el C. Entonces en base a estos tres vectores de acá nos piden primero determinar el ángulo que se forma entre A y B. Entonces los ángulos que se forman entre A y el B. Y luego nos piden la proyección de A sobre el vector B. Entonces hagamos el primer ejercicio. Entonces, primero lo que voy a hacer, por un tema de comodidad más bien dicho, el vector A lo voy a dejar expresado como coordenadas. Entonces el primero va a ser 3, después va a ser menos 2 y después va a ser 6. Recordemos que este es el vector canónico 1, 0, 0 de R3. Este acá es el vector 0, 1, 0. Y este de acá es el vector 0, 0, 1. Que a veces también estos vectores, como digo, son los canónicos, así se suele escribir, por ejemplo, E1, este acá suele ser el E2 y este acá suele ser el E3. Pero generalmente en R3 se suele utilizar esta notación para los vectores canónicos, ¿ok? A diferencia de R2, R4 o otro R donde no se tiene una notación tan especial. Entonces, en este caso escribí el vector de esta forma. Y voy a hacer exactamente lo mismo con el B. Entonces el vector B nos quedaría como menos... Bueno, voy a escribirlo primero con esta notación. Menos IJ más 8K. Entonces en coordenadas me quedaría menos 3, menos 5, 8. Entonces primero nos viene el ángulo que se forman entre estos dos vectores. Entonces nosotros conocemos varias formas de calcular el ángulo. Voy a utilizar la fórmula que es con el coseno del ángulo. Entonces, ¿qué nos dice esa formulita? Nos dice, por ejemplo, que el coseno del ángulo que se forma entre estos dos vectores, porque recordemos, por ejemplo, que si el A es ese vector y el B es este otro vector, entonces tenemos el ángulo. Ese ángulo teta es el que aparece acá. Entonces tengo el ángulo de coseno de teta, y aquí es igual esto. Esto es igual al producto cruz, o sea, el producto punto, o el producto también interno, o producto escalar, tiene todos esos nombres, de entre todos vectores, y además la norma de cada uno. Entonces tengo todas esas cositas de ahí. Entonces primero tenemos que calcular el producto interno, o producto cruz o escalar, y luego sus normas. Y reemplazamos el numerito y vemos qué nos da. Entonces en este caso, primero calculamos el producto punto. Este producto punto sería 3 menos 2, 6. Estoy reemplazando en este caso el A. Y si reemplazamos el B me quedaría de esta forma. Y entonces este de acá es para este y este de acá es para este. Ahora, producto punto súper sencillo de calcular. Uno calcula cada coordenada. Entonces sería S con S. Entonces sería 3 por menos 3. Después viene un más. Después sería el segundo con el segundo. Entonces sería después menos 2 y menos 5. Más después el tercero con el tercero. Este con este. Entonces sería 6 por 8. Ahora aquí nos quedaría menos 9. Aquí nos quedaría más 10. Y aquí nos quedaría 48. Ahora, estos dos de acá, como ejemplo, nos darían 58. Y después le restamos un 9. Bueno, de hecho, mejor me conviene acá hacer esta resta. Me da 1. Y 1 más 48 sería, en este caso, 49. Y este sería el producto punto. Entonces esto de acá lo voy a escribir, lo voy a dejar aquí. No, de hecho lo voy a dejar ahí simplemente. Entonces, ahora calculemos la norma de A.
La norma de A, recordemos que esta norma viene inducida por el propio producto punto. Entonces, en este caso, esta sería la raíz de A punto A. Este sería el producto... este sería el producto... la norma. Me empecé a equivocar con los nombres. Esta sería la norma del vector. Y en este caso sería... pongamos acá el vector sería 3 menos 2, 6... Después sería nuevamente 3 menos 2, 6. Entonces, en otras palabras, la norma es el cuadrado de cada coordenada. Porque fíjense, aquí va a tener la raíz de 3 al cuadrado más menos 2 al cuadrado más 6 al cuadrado. Entonces, es el cuadrado de cada coordenada. Entonces, el primero me daría 9, luego me da 4 y luego me da 36. Y en este caso me quedaría... Estos dos de acá suman 40. Y acá con este 9 queda 49. Raíz de 49. ¿Y cuánto es la raíz de 49? 7. Y nos faltaría en este caso la norma de B, que es el mismo cuento. Entonces sería este producto punto. Nos quedaría acá menos 3 menos 5, 8. Menos 3 menos 5, 8. Y que me quedaría menos 3 al cuadrado. Luego sería menos 5 al cuadrado. Y luego sería 8 al cuadrado. ¿Cuánto me da esto? Me daría 9 más 25 más 64. Y ahora simplemente tengo que sumar estas cositas que aparecen acá. Si por ejemplo estos dos de acá me dan 34. Y 34 más 64 sería 98. Entonces sería la raíz de 98. Y de hecho podemos notar que 98 es 49 por 2. Así que esto de acá nos quedaría como raíz de 49 por raíz de 2. Y sabemos que la raíz de 49 es 7. Entonces nos quedaría 7 raíz de 2. Y ahora simplemente tengo que reemplazar todo. Entonces sería el coseno de teta, esta función, nos quedaría como 49 dividido en la norma de A, que sería 7, por la norma de B, que sería 7 por raíz de 2. Entonces aquí tenemos, sabemos que 49 es 7 por 7, entonces estos dos se nos van con esos dos de ahí. Y me quedaría simplemente 1 dividido en raíz de 2. Ahora, ¿cuál es el coseno? De hecho, si se acuerdan de esta tablita que vimos en su momento en Matemática 1, de los ángulos, los ángulos más clásicos que suelen aparecer, tanto de seno para coseno, los valores que aparecen, uno se puede acordar que en este caso el coseno de teta cuando vale 1 dividido en raíz de 2, eso está ligado al ángulo de 45 grados. Que en otras palabras, si lo decimos en radianes, serían pi cuarto. Entonces, en este caso, si uno aplica la función inversa, si aplicamos acá el arco coseno, o coseno inverso, que es lo mismo, si lo aplicamos a esta parte de acá, nos quedaría aquí teta igual a coseno inverso de 1 dividido en raíz de 2. Y como les dije, este ángulo de acá corresponde a 45 grados. O pi cuarto, si lo decimos en radianes. Entonces acá sería pi cuarto. Entonces este es el ángulo que se forma entre ambos vectores. ¿Okay? Entonces ahí estaría la primera parte del ejercicio hecho. Entonces esta parte de acá ya está hecho. Ahora nos falta ver el tema de la proyección. Entonces recordemos que la proyección tiene que ver, bueno, en clase lo habíamos visto como una especie como de sombra. Entonces en este caso, por ejemplo, vamos acá a proyección. En este caso, por ejemplo, si nosotros tenemos un vector, pongamos acá A, y tenemos un vector B por acá, nos están preguntando, creo que era que la proyección de A sobre B. Entonces nos están preguntando sobre este, digamos que aquí, de hecho, como les dije, lo vemos como con una sombrita. Entonces, imagínense que acá hay una especie como de, como aquí un solcito. Entonces este sombrito genera una sombra. Una sombra sobre el B, porque nos está preguntando la proyección de A sobre el B. Entonces, este vector que se forma acá, digamos que acá, 45, o sea, 90 grados. Entonces aquí se forma un vector. Ese vector que se forma ahí
justamente en la proyección de el conjunto, o sea, el conjunto del vector A sobre B. ¿Y cómo habíamos visto que era este vector? Habíamos visto que en este caso este vector tenía la forma de el producto punto de ambos dividido en la norma, en este caso de B, y todo esto multiplicado por B. Bueno, aquí es una multiplicación usual y el vector B. Si ustedes revisan los apuntes de clases, en este caso la clase 11, si van a la página 2, ahí les sale la fórmula, pero la fórmula que les sale en este caso es de la proyección de B sobre A. Entonces al revés, en la formulita aparece así. Da igual, son simplemente letras. A lo que va es que simplemente un vector lo estoy proyectando sobre otro. Entonces en este caso las letras están cambiadas. Pero como digo, en el PF están así. Entonces lo único que cambia es que este sería con A y este sería con A. ¿Ok? Pero da igual si ustedes no se eligen el U, eligen el B. Entonces esto de acá sería el U, este acá sería el U, este sería el B, este sería el U. ¿Ok? Entonces simplemente letras distintas. Entonces en este caso, si adaptamos el problema a estas letras en base a lo que nos están pidiendo de la proyección de A en el vector B, entonces está la formulita que tenemos que utilizar, ¿ok? Más allá de las letras. Entonces la idea es que ustedes se queden con esa idea, de que en este caso este vector que aparece acá tiene que ver con justamente la proyección. ¿Cuál es el vector en el que se está proyectando? Entonces en este caso se está proyectando sobre el B, y por eso que aquí aparece un B y un B. Pero como digo, en el PDF de clase aparece que la proyección es sobre A, y por eso que aquí aparece un A. Por ejemplo, si el día de mañana le dicen la proyección sobre, no sé, la proyección sobre voy a poner algo complicado, no sé, el U por B, producto escalar, y después, no sé, aquí ponemos un W y un producto cruz con, no sé, un T, qué sé yo. Todo este vector feo. Entonces le están pidiendo, por ejemplo, la proyección del C sobre esta cosa fea. Entonces ponen esa cosa fea, la ponen acá y la ponen acá y acá. ¿Ok? Y en este caso, como estoy pidiendo C, entonces ponen el C. Entonces, a eso se refiere con eso. La idea, quédense con la idea de qué es lo que queremos calcular. ¿Ok? Entonces, en este caso, la proyección es sobre B. Así que pongo el B acá y el B acá. ¿Ok? Bueno, y acá. Entonces, ahora simplemente calcular. Esta acá ya lo calculamos. Nos había dado 49. De hecho, aquí está. Ya lo habíamos calculado. Entonces, aquí sería 49. También habíamos calculado la norma. La norma, en este caso, bueno, todo esto me faltó aquí ponerle un cuadrado. Ahora que me acuerdo. Pequeño error. Entonces la norma ya la tenemos. La norma la habíamos calculado y está acá. En este caso, como está elevado al cuadrado en la formulita, entonces también tenemos que elevar esto al cuadrado. Entonces aquí nos quedaría justamente, bueno, en otras palabras sería esto al cuadrado. Entonces en otras palabras la norma sería 98. Así que toda esta parte acá sería 98. Y bueno, el B ya lo conocemos, entonces ese lo dejamos tranquilito. Entonces aquí, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría 49 dividido en 98. Y el B. ¿El B cuánto vale? En este caso no me acuerdo. Sería todo esto que aparece acá. Este es el B. Y aquí después simplificamos. Acá nos quedaría 1, aquí nos quedaría 2. Entonces la proyección ¿cuánto vale? Es 1 medio de menos 3 menos 5, 8. Y esa sería la proyección. Entonces tenemos lista toda la parte A. Así que toda esta parte acá también lista. Ahora nos están preguntando en el B sobre si existe algún alfa y beta reales, tal que en este caso el C se puede expresar justamente como la combinación lineal de A con el B. Recordemos que esto es una combinación lineal. Siempre les recuerdo que combinación lineal tiene que ver con la suma o resta de vectores. Entonces en este caso son dos vectores que se están sumando o se podrían estar restando, porque estos acá podrían ser números negativos o positivos. Entonces esto es una combinación lineal. Entonces nos están preguntando si existen alfa y beta, tal que este C se puede escribir como una combinación lineal del A y el B. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que es qué es el, vamos a poner acá, qué es el C? El C es menos I menos 4J más 2K. Y si lo creo en coordenato, acá sería menos 1, menos 4, 2. Entonces, nos están preguntando
si existen alfas y beta reales, dale que este vector C se puede escribir como alfa por, en este caso, A. ¿Cuánto vale A? Vale todo eso. Entonces ponemos acá copiar. Después me faltaría beta y el B. ¿Cuánto vale el B? Aquí lo teníamos. Copiar, pegar. Entonces, nos están preguntando si este sistema, en otra palabra, es válido. Eso nos están preguntando. Si hay alfa y beta, tal que este sistema aquí sea válido. Entonces, veamos. Entonces, lo que voy a hacer, voy a arreglar un poquito la expresión del lado derecho. Entonces, me quedaría aquí 3 alfa menos 2 alfa, 6 alfa. Y la parte del segundo vector sería menos 3 beta, menos 5 beta, 8 beta. Y ahora simplemente voy a sumar. O sea, aquí sería 3 alfa menos 3 beta, menos 2 alfa menos 5 beta, y 6 alfa más 8 beta. Entonces, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que este es igual a este es igual a este, y este es igual a esto. Entonces, primera ecuación. Menos 1 es igual a 3 alfa menos 3 beta. Segunda ecuación. Menos 4 es igual a menos 2 alfa menos 5 beta. Y tercera ecuación. 2 es igual a 6 alfa más 8 beta. Entonces ahora hay que resolver este sistema de ecuación que aparece acá. Bueno, ahora fíjense que tengo aquí un sistema de ecuaciones que voy a preferir resolverlo. Bueno, ustedes pueden hacerlo como ustedes quieran, pero lo voy a hacer a través del sistema de escalonamiento. ¿Por qué? Porque aquí se va a ver bastante obvio qué es lo que ocurre con este sistema. De hecho, spoiler, este sistema no se puede resolver. De hecho, no tiene solución. Entonces, podemos hacerlo a través del criterio que conocemos de los rangos de una matriz. Entonces, en este caso voy a pasarlo primero a un sistema matricial. Entonces sabemos que, de hecho te lo voy a escribir al revés para que se vea un poquito más claro, porque siempre esto lo solemos escribir lo solemos escribir de esta forma. Entonces en este caso, esto es lo mismo que matricialmente escribirlo como 3 menos 3, menos 2 menos 5, 6, 8. Y aquí pongo alfa, pongo beta. Y al otro lado me quedaría menos 1, menos 4, 2. Pero si pasamos esto a una matriz ampliada, ¿qué nos quedaría? Me quedaría 3, menos 2, 6, menos 3, menos 5, 8. Y aquí me quedaría menos 1, menos 4, 2. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Ahora voy a escalonar. Entonces en este caso lo primero que voy a hacer, voy a dividir todo esto en 3. Entonces aquí me quedaría 1, menos 1 y menos 1 dividido en 3. Después sería menos 2, menos 5, menos 4, 6, 8, 2. Ahora lo que voy a hacer es sumarle a toda esta fila, la voy a multiplicar por 2 y se la voy a sumar a esta otra acá. Entonces, ¿por qué voy a hacer eso? Para que esta acá me quede como 0. Entonces aquí me va a quedar 1 menos 1. A esto no le estoy haciendo ningún cambio. Y aquí me quedaría 0, porque estoy multiplicándole este un 2 y luego se la sumo a esta. Luego a este le multiplico un 2 y se la sumo a esta. Y me quedaría en este caso menos 7. Luego le multiplico un menos 2, o sea, le multiplico un 2 a esta y se la sumo a esta. Entonces en este caso me quedaría menos 2 tercios menos 4. Y eso es lo mismo que 3 menos 2 menos 4 por 3. Y esto es lo mismo que 3. En este caso esto sería menos 12. Y con el menos 2 sería menos 14. Dividido en 3. Y bueno, este lo vamos a dejar tranquilito por ahora. Ahora fíjense que también podría dividir acá. Podría dividir por 7. Entonces en este caso voy a dividir por 7 esta parte de acá. Por menos 7 para que me quede un 1. Entonces voy a dividir por menos 7. Bueno, la primera la dejo tranquilita. No la muevo. Luego esta la divido por menos 7, entonces me daría 1. Y si divido en menos 7, esta parte de acá, bueno, primero se me va a ir el menos y aquí me va a quedar un 2. Entonces sería 2 tercios y después sería 6, 8, 2. También voy a aprovechar de esta parte de acá, se la voy a sumar a toda esta parte de acá. ¿Por qué? Porque así hago desaparecer este 1 que aparece ahí. Recordemos que la idea de escalonar es que vaya dejando puro 1 y si queremos escalonar hasta simplificar lo más posible, entonces podemos dejar puro 0 en el resto. Entonces en este caso lo que voy a hacer va a tomar la fila 2 y se la voy a sumar sobre la fila 1.
Entonces me quedaría acá 1, 0. Después sería 2 tercios menos 1 tercio. Eso me va a dar 1 tercio. Y aquí sería 0, 1, 2 tercios. Y aquí sería 6, 8, 2. Ahora lo que voy a hacer es tomar la fila 1 y se la voy a restar 6 veces a la fila 3. Entonces la fila 1 me queda tranquilita, no le hago ningún cambio. A la segunda fila tampoco por ahora, no le hago ningún cambio. Y como dije, a esta fila tercera le voy a restar 6 veces la primera. Entonces aquí me quedaría 0, aquí me quedaría 8. Y como digo, aquí vamos a multiplicar todo esto por menos 6. Entonces aquí sería menos 6 y se lo sumamos a este de acá. Entonces nos quedaría eso menos 2. Si aquí pongo un menos 6, esta parte de acá se me vuelve menos 2. Y al sumársela a este otro de acá, se me resta y me queda 0. Entonces fíjense lo que está ocurriendo acá. Lo que está ocurriendo es que, por ejemplo, si yo ahora resto esta fila 8 veces, le resto esta fila de acá, me va a quedar acá algo que no ocurre si que hay un sistema, si que hay una solución. Entonces, por ejemplo, voy a tomar la fila 2 y se la voy a restar 8 veces a esta fila de acá. Entonces me quedaría 0, 1, 2 tercios. En este caso no estoy tocando la fila 2. Y después me quedaría 0, 0. Y en este caso tomo acá este numerito que se lo estamos multiplicando por menos 8 y se lo estamos sumando a este. Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría menos 16 dividido en 3. Entonces aquí tenemos un problema, porque nosotros habíamos dicho en clase que cuando tengo este tipo de escalonamiento, cuando llego a estos resultados, si aquí me aparecen puros 0, pero aquí no me aparece un 0, ¿qué significa? Significa que en este caso no hay solución de nuestro sistema. Entonces, esto nos dice que, bueno, especialmente esta parte de acá, nos dice que no hay solución. Distinto sería si aquí hubiese un número y aquí fuese 0. Ahí sería distinto, pero al revés. Acá hay puros ceros y después un número distinto de 0. Entonces cuando ocurre eso no hay solución. ¿Qué significa que no haya solución? Si no hay solución, entonces no existen los alfa y beta tales que el C lo pueda escribir como alfa A más beta B. No existen. Así que como no existen, entonces significa que no puedo escribir esto como una combinación lineal. Entonces la respuesta de esta parte acá es que no existe. No existe. Ok, ahora nos están pidiendo el área. Bueno, calcule el área del paralelogramo formado por B y C. Entonces recordemos que para calcular el área del paralelogramo entre el vector B y el C tenemos que calcular su producto cruz. Y del producto cruz, justamente su norma corresponde al área de un paralelogramo. Entonces, pongamos acá en la C. Pongamos acá en la C. Tengo el vector B, que lo tengo por acá. Recordemos que este era el vector B. Entonces el vector B. Y el vector C. Entonces aquí tengo estos dos vectores. Entonces primero, estos dos vectores, si uno, de hecho lo voy a poner el dibujito así mejor. Por ejemplo, si aquí tengo el B y aquí tengo el C, tengo estos dos vectores. Entonces, si uno calcula el producto cruz, recordemos que este sería el producto cruz, es un vector perpendicular a ambos. Entonces, este vector, si uno saca su norma, yo calculo el largo de este vector, corresponde justamente al largo, corresponde justamente al área del paralelogramo que se forma entre ambos vectores. Entonces, por ejemplo, este vector con este vector forman acá una especie de triangulito. Ese triangulito, si uno calcula su área, es justamente la norma o el largo de este vector de acá. Entonces, vamos a poner acá, tenemos aquí un área. Ese área justamente va a ser la norma del B con el C. Entonces simplemente hay que calcular el producto cruz y luego calcular la norma. Y de hecho, también un pequeño comentario, da igual aquí el orden del producto cruz a la hora de calcular la norma. Entonces yo también podría haber calculado esto y luego calcular su norma. Es exactamente el mismo número. Ahora, ojo que si yo saco aquí la norma y solamente calculo los productos cruz, entonces no son el mismo vector. Porque, por ejemplo, este vector apunta hacia arriba, pero este otro vector, este de acá, apunta hacia abajo. ¿Ok? Entonces no son iguales.
pero sus normas sí lo son, ¿ok? Porque recordemos que la norma es simplemente el largo del vector. Entonces en este caso hay que calcular el producto cruz. Así que ponemos acá el producto cruz entre B y C. Sabemos que es, ponemos acá I tongo, J tongo y K tongo. Y le ponemos el primer vector. En este caso el primer vector sería menos 3, menos 5, 8. Y luego el segundo vector, que sería este de acá. Entonces sería menos 1, menos 4, 2. Entonces ahora lo siguiente es calcular, bueno, de aquí vamos a tener como digo un vector, que sería este vector de acá. Entonces en este caso, para la primera componente, sacamos este de acá, sacamos este de acá y hacemos el determinante de esta matriz que aparece acá. Entonces el determinante de esta matriz 2 por 2 sería S con S menos S con S. Entonces nos quedaría aquí menos 5 por 2 menos este con este. Entonces sería 8 por menos 4. Vamos a poner esto un poquito más bajito, voy a ponerlo acá, porque si no, no me va a alcanzar bien el espacio. Luego, en la segunda componente siempre ponemos un menos primero y luego calculamos el determinante de la matriz que queda con esto, con esto. Entonces sería este con este, sería menos 3 por 2, menos este con este. Entonces sería, voy a poner aquí menos 8, o sea, voy a poner 8 y después menos 1. Y la tercera componente sería en este caso el determinante de esta matriz que aparece acá. Entonces nos quedaría menos 3 por menos 4 menos menos 1 por menos 5. En este caso calculamos. En este caso aquí nos quedaría menos 10. Aquí nos quedaría 32. Luego sería menos. Esta parte acá nos daría menos 6. Esta parte de acá nos daría 8. Y luego nos quedaría esta parte de acá, que nos daría menos, o sea, nos daría más 12. Y en este caso esta parte de acá nos daría 5, pero con este menos nos quedaría menos 5. La primera parte nos daría 22. Luego nos quedaría aquí 2. Y con esta acá nos quedaría menos 2. Y luego nos quedaría esta parte de acá 7. Y este es justamente el producto cruz entre ambos vectores. Y ahora simplemente para calcular el área, como les dije recién, hay que calcular la norma de este vector de acá. Entonces sería la raíz cuadrada de este al cuadrado más este al cuadrado más este al cuadrado. Y bueno, en este caso esto les va a dar un numerito, no sé cuál es el numerito, de hecho lo voy a calcular y lo colocamos. Ya lo calculé y me dio la raíz de 537. Así que este sería el área del paralelogramo. Entonces este numerito acá justamente correspondería al área de esta parte de acá. ¿Ok? Y estaría listo ese ejercicio. Ahora veamos este ejercicio 13, que nos dice lo siguiente. Nos dice que, bueno, tenemos dos vectores de R3 y nos dicen que si son paralelos, probemos que justamente su producto cruz en este caso es 0. Esta parte del ejercicio es súper sencilla, porque en este caso decir que dos vectores son paralelos es lo mismo que decir que existe, digamos, un alfa real tal que el primer vector se puede expresar como alfa por b. Entonces, en otras palabras, estoy diciendo con esto que los dos vectores se encuentran dentro de la misma dirección, pero van a tener quizás distinto largo, porque al fin y al cabo voy a estar multiplicando esto por un cierto alfa. Entonces pueden tener un distinto largo o pueden tener un distinto sentido, pero al fin y al cabo corresponden a vectores que se encuentran dentro de una misma recta. ¿Ok? Entonces quizás los vectores dentro de una recta, quizá uno se encuentra así y el otro se encuentra así. O se podría dar el caso de que quizá uno se encuentre así y quizá el otro se encuentre así, ¿ok? Pero se encuentran paralelos, se encuentra dentro de la misma recta en este caso. Entonces, si son paralelos, ocurre esto. Ahora nos están pidiendo calcular justamente este vector y ver que justamente este vector es igual a 0. Y de hecho esto es mega sencillo porque llegar y reemplazar. Entonces en este caso, por ejemplo, voy a reemplazar esto y me quedaría alfa por b, producto cruz b.
Y en este caso, el alfa lo voy a dejar afuera, me va a quedar B, producto cruz con B. Y habíamos visto en clase que cuando ocurre esto, cuando tengo el producto cruz con el mismo vector, entonces en este caso, el resultado de esto justamente es el cero vector. Entonces esto de acá justamente sería alfa por el cero vector, que no es otra cosa que el cero vector. Entonces es súper sencilla la primera parte. Ahora, nos dicen que usando el ítem anterior, es decir, utilizando este resultado, encontrar los valores de m y n, si es que existen, en R, de modo que los vectores, este de acá y este vector de acá, sean paralelos. Entonces, en otras palabras, lo que nos están pidiendo es ver que estos son paralelos, o encontrar los m y n que estos sean paralelos, de manera tal que sean paralelos. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es simplemente tomar este vector de acá, voy a sacar su producto cruz y voy a imponer que valga 0. Entonces voy a decir, bueno, estos vectores tienen que ser paralelos. Y veamos qué ocurre con el m, en este caso, y con el n. Entonces, en este caso, como les dije, vamos a hacer este producto cruz. Vamos a imponer estos vectores. Y vamos a imponer que sean iguales a 0. Es decir, vamos a decir, ok, supongamos que estas cosas sí son paralelas. Entonces, en este caso, ¿qué ocurre? Voy a tener aquí este primer vector, que lo voy a expresar en coordenadas, sería menos 2, 1, m, producto cruz, y luego el segundo vector, este de acá, que sería menos 6, n y 1. Y esto igual a 0, 0, 0. Entonces calculemos este producto que aparece acá. Entonces de este producto tengo que esto va a ser igual a I, J, K. El primer vector sería este. Entonces aquí nos quedaría menos 2, 1, m. El segundo vector sería menos 6, n, 1. Y veamos cuánto nos da. Entonces recordemos, primera componente sería la determinante de esta matriz. Entonces nos quedaría 1 menos n por m. La segunda componente le agregamos un menos y nos quedaría la determinante de esta matriz de acá. Entonces nos quedaría menos 2. Nos daría menos 2 más 6m. Y luego la tercera componente sería la determinante de esta matriz que aparece acá. Entonces nos daría menos 2n más 6. Y estamos diciendo que queremos que estas cosas sean paralelas. Entonces estamos diciendo que este vector de acá, este vector de acá tiene que ser igual al 0, 0, 0. Entonces vamos a tener un sistema de ecuación. Entonces primera ecuación nos daría que vamos a tener 1 menos nm igual a 0. Luego vamos a tener en este caso 2 menos 6m igual a 0. Y tercera ecuación, menos 2n más 6 igual a 0. Entonces tenemos que resolver este sistema que aparece acá. Entonces voy a hacer exactamente lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Voy a pasar esto a una notación matricial. Entonces nos quedaría acá... de hecho ni siquiera es necesario. Aparte, fíjense acá que tengo la multiplicación de n por m. Entonces no es tan sencillo llegar y dejar esto expresado como una matriz. Entonces simplemente voy a hacerlo como sistema de ecuaciones usual. Así que lo que voy a hacer, voy a aquí despejar. Entonces de la segunda ecuación me quedaría 2 igual a 6m. Y luego divido en 6. Entonces me quedaría 1/3 igual a m. Entonces aquí despejé el m. Y este lo voy a reemplazar en la primera ecuación. Entonces en la primera ecuación me quedaría 1 menos n por 1/3 igual a 0. En este caso reemplacé el m tercio. Y ahora despejo simplemente. Entonces aquí me quedaría 1, n dividido en 3. Y ahora multiplico por 3 y me quedaría n es igual a 3. Y veamos si es consistente esta solución. Entonces reemplacemos en la tercera ecuación. Y justamente si lo reemplazamos me va a quedar menos 2 por 3 más 6. Y justamente esta parte menos 6. Y con este 6 de acá justamente me da 0. Entonces es consistente esta solución con la tercera ecuación. Así que estas serían las soluciones. Supongamos acá que esta sería la otra solución. ¿Y qué nos preguntaba el ejercicio? Justamente nos preguntaban sobre encontrar los valores de m y n tales que justamente estos vectores se vuelvan paralelos. Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo reemplazo este numerito y este numerito, lo reemplazo acá y acá, ¿qué va a ocurrir? Que ahora estos vectores son vectores paralelos. Se encuentran dentro de una misma recta, por así decirlo. Y ahí sería este pequeño ejercicio.
Ahora veamos otro ejercicio de números complejos. Entonces ahora calculemos, estudiemos este ejercicio de acá. Entonces nos dice expresar en la forma de A más BI este complejo que aparece acá. Entonces en otras palabras nos están pidiendo que este complejo expresarlo como una parte real más una parte imaginaria. Recordemos que todo esto, todo lo que no tiene I es la parte real y todo lo que tiene, todo lo que está acompañando al I sería la parte imaginaria. Pero ojito que el I no es parte de la parte imaginaria, sino que todo lo que acompaña, todo lo que está multiplicando al I es la parte imaginaria, más no el I en sí, ¿ok? Entonces el I no lo consideren en la parte imaginaria. Entonces nos están preguntando eso, expresarlo de esa manera. Así que arreglemos un poquito esta expresión. Entonces lo mismo que les decía en clase, la idea, bueno, primero estos numeritos dejarlos de una forma un poquito más sencilla. Hagamos eso primero, arreglemos esos numeritos de ahí. Entonces en este caso el I325 lo podemos arreglar acordándonos, en este caso, de este numerito, expresarlo en términos de la división de 4. Y nos quedamos simplemente con el resto de esa división, porque al final es el que nos importa. Entonces en este caso, ¿qué va a ocurrir? Esto acá lo voy a dividir en 4 como les dije recién, por lo que habíamos visto en clase que al fin y al cabo los valores del I elevado a algo siempre son I, o puede ser, de hecho, voy a poner aquí el dibujito, siempre, por ejemplo, teníamos el caso, como ejemplo, I elevado a 1, bueno, eso es simplemente I. Ahora, si lo multiplico por I, me queda I al cuadrado y eso es igual a menos 1. Ahora, si multiplico eso de nuevo por I, me va a quedar acá menos I. Ahora, si multiplico nuevamente esta expresión por I, entonces me va a quedar acá I a la 4, pero I a la 4 es lo mismo que esto al cuadrado, que sería menos I al cuadrado. Pero menos I justamente es menos 1, así que menos 1 con el menos me quedaría igual a 1. Y luego se va repitiendo el mismo ciclo. Si elevamos esto ahora a la 5, nuevamente el resultado nos va a dar I. Luego si lo elevamos a la 6 nos va a dar menos 1. Después si lo elevamos a la 7 menos I. Después si lo elevo a la 8 va a ser 1 y así. Siempre va a estar oscilando entre esos números que aparecen ahí. Entonces por eso que este numerito lo voy a dividir en 4. Entonces fíjense, entonces voy a dividir esto en 4. ¿Y qué me quedaría? En este caso aquí me quedaría 8. De hecho, voy a poner acá. Me quedaría 8. Me sobra 0. Ahora bajo el 5. ¿Cuántas veces cabe el 4 en el 5? Cabe 1. Y ahora ya me quedaría aquí un resto 1 y ya no puedo hacer más en la división. Entonces, ¿qué significa? Lo significa que el 325 lo puedo escribir como 81 por 4 y lo que me sobra de la división, que sería 1. Entonces, justamente este numerito vale eso de ahí, vale 325. Entonces yo les dije que lo que me importa siempre es el resto. ¿Por qué? Porque en este caso me va a quedar I a la 325. Ahora reemplazo con esta formulita de acá y me quedaría I a la 81 por 4 más 1. Pero esto es lo mismo que I a la 4 por 81 por I a la 1. Entonces simplemente separé esta suma de los exponentes y lo dejé ahora como la multiplicación de bases. Y fíjense que el primer término me puede quedar como I a la 4 elevado a 81. Y después el segundo término simplemente I. Pero yo les dije recién que I a la 4, ¿qué es lo que es? Es 1. Entonces toda esta parte de acá vale 1. Entonces en otra palabra va a tener 1 elevado a 81, que eso no es otra cosa que 1. Y el I, que está acompañando acá. Entonces en otras palabras, el resultado es simplemente I. Toda esta cosa de acá vale I. Mismo procedimiento para el otro numerito. Entonces el otro numerito sería este de acá. I elevado a 55. Entonces I elevado a 55. Nos tenemos que preocupar de dividir ahora el 55 con el 4. Entonces, ¿cuántas veces cabe el 4 en el 5? Cabe 1. Después aquí me sobra 1. Bajo el siguiente 5. ¿Cuántas veces cabe? Cabe 3 veces. ¿Y cuánto en este caso me sobra? Me sobra 3. Entonces, en este caso, ¿qué significa? Significa que 55 es 4 por 13 más 3. Ahora simplemente tengo que reemplazar esto en el I. Así que me quedaría I a la 55. Esto es igual a I a la 4 por 13 más 3. Y mismo procedimiento. Aquí me quedaría 4, 13 y el elevado a 3. Entonces toda esta parte de acá se me hace 1. Que me quedaría 1 elevado a 13. Y esa otra cosa no es más que 1. Y el otro lado simplemente me quedaría con I a la 3.
Pero i a la 3, ya lo vimos acá, es justamente menos i. Así que toda esta expresión de acá es igual a menos i. Así que reemplazo ese i acá y reemplazo este menos i acá. Entonces, ¿cómo me quedaría? El z me quedaría de la siguiente forma. Entonces sería z igual a 3 más 5i. Después sería 2 menos i a la... simplemente i, porque nos había dado simplemente i. Después dividido en menos 1 más 4 i a la 55. Pero i a la 55 es menos i. Así que aquí va a quedar un menos i. Ahí sí. Esto lo voy a escribir un poquito más abajo. Ahora, como nos están pidiendo esta expresión en términos de una parte real y una parte imaginaria, el truquito ahora es sacar este número complejo que aparece en el denominador. Entonces, ¿cuál es el truquito? El truquito siempre para sacar las cosas del denominador es amplificar por el conjugado de este numerito de acá. Entonces, ¿cuál es el conjugado de este de acá? El conjugado de este sería menos 1 más 4i. Recordemos que lo que hace el conjugado es simplemente cambiarle el signo a todos los i que aparecen. Entonces, en este caso aparece con un menos, así que ahora me quedaría con un más. Entonces, amplificamos por el conjugado. Entonces, me quedaría menos 1 más 4i, menos 1 más 4i. Entonces, ¿cómo me quedaría esta cosa? Me quedaría... bueno, fíjense que aquí tengo un número complejo por su conjugado. Y sabemos que un número complejo, como ejemplo w con su conjugado, eso no es otra cosa que, en este caso, el módulo o la norma del número complejo al cuadrado. Y eso no es otra cosa que la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado de este número que aparece acá. Entonces, ¿cuál es la parte real? La parte real en este caso, por ejemplo, es menos 1. Entonces sería menos 1 al cuadrado. Menos 1 al cuadrado. Y la parte imaginaria en este caso sería el 4. Pero sería 4 al cuadrado. ¿Ok? También puede haber considerado este de acá y este de acá y es exactamente lo mismo. Da igual los signos porque están elevados al cuadrado. Entonces me quedaría el menos 1 al cuadrado y el 4 al cuadrado. Y esta parte de acá simplemente habría que multiplicársela con estos numeritos que me aparecen acá. Entonces aquí me quedaría 3, 5i, 2 menos i, menos 1, 4i. Entonces voy a arreglar un poquito esta expresión. Aquí me quedaría 1, este sería 16, entonces me daría 17. Entonces sería 17. Y luego, ¿qué me quedaría? Me quedaría... Bueno, tendría que arreglar estas expresiones que aparecen acá. Entonces lo primero que voy a hacer, porque quiero, voy a multiplicar estos dos primero. Y luego me preocupo del resultado de este, multiplicarlo con este de acá. Entonces voy a multiplicar s con s, me quedaría 6. Luego s con s me daría menos 3i. Luego este con este me daría más 10i. Y luego este con este. Entonces me daría menos 5 i al cuadrado. Y después menos 1 más 4i. Entonces, este numerito acá sabemos que es menos 1. Así que en este caso menos con menos me va a quedar más. Y luego me va a quedar más 5. Y ese más 5 lo voy a sumar con el 6. Entonces toda cosa de acá me va a quedar como 11. Ya que sumé s con s. Y esta parte acá me daría 7i. Y luego el resto. Y esto dividido en 17. Y ahora mismo cuento. Voy a multiplicar s con s. Ups, ¿qué hice acá? Ahí sí. Voy a multiplicar entonces este con este. Y me daría aquí menos 11. Luego este con este. Me va a quedar más 44i. Luego este con este. Me daría menos 7i. Y luego este con este. Entonces nos daría 28i al cuadrado. Y dividido en 17. ¿Cuánto me da esto? Bueno, veámoslo al tiro. Esta parte acá dijimos que nos daba menos 1. Entonces esta parte acá me va a dar menos 28. Y menos 28 con menos 11, eso sería menos 39. Entonces aquí me quedaría menos 39. Menos 39. Y esta parte de acá, ¿cuánto me daría? Me daría 37. Y dividido en 17. Entonces, como nos están pidiendo en términos de la parte real más la parte imaginaria, entonces ahora simplemente separo. Entonces aquí tendría 39 dividido en 17 más 37 dividido en 17.
Así que esta parte sería mi parte real, que le llamamos A, y esta sería mi parte imaginaria, que le llamamos B. ¿Por qué A y B? Porque, bueno, justamente el problema me lo pide en términos de A y de B. Así que ahí estaría la solución final del problema. Ahora veamos otro ejercicio. Ahora, ¿qué nos están preguntando en este ejercicio? Nos dicen, bueno, considere este número complejo que aparece acá. Tengo una parte real y tengo una parte acá imaginaria, menos x. ¿Por qué sé que está la parte imaginaria? Bueno, porque está acompañando al i y además nos están diciendo que ese x es un número real. Entonces nos están preguntando determinar justamente ese x sabiendo que este número complejo al cuadrado es un imaginario puro. ¿Qué significa que sea imaginario puro? Significa que solo contiene una parte imaginaria. La parte real es 0. Entonces va a ser esto un i por algo. A eso se refiere con un imaginario puro. Y además nos están diciendo que el módulo de esta cosa de acá es 30. Entonces, veamos. Entonces, hagamos la primera parte. Veamos esta parte de acá. ¿Qué nos dice? Nos dice que z al cuadrado, como les dije recién, es un imaginario puro. Entonces sería i. De hecho, lo voy a colocar simplemente mejor como... le voy a llamar a de i, donde la a es un numerito real. Este a que aparece acá es la parte imaginaria. ¿Okay? Entonces esto sería un imaginario puro. Solamente tenemos una parte imaginaria, no hay una parte real. Y calculemos el cuadrado de esta cosa de acá. El cuadrado en este caso sería elevar esto al cuadrado. Así que nos quedaría 25 menos xi al cuadrado. Entonces, ¿qué nos daría? Nos daría, en este caso, 25, voy a poner por separado, 25 menos xi. Entonces aquí, ¿qué sería? Sería este por este. Entonces 25 al cuadrado sería 625. Luego sería este con este, sería menos 25xi. Luego sería este con este, que sería menos 25xi. Y luego sería este con este. Nos daría más x al cuadrado por y al cuadrado. Pero sabemos que y al cuadrado es menos 1. Entonces esta cosa acá, ¿qué me quedaría? Me quedaría como 625 menos x al cuadrado menos 50xi. ¿Y qué más nos están diciendo? Nos habían dicho que justamente esto de acá era un imaginario puro. Es decir, este z al cuadrado tiene una parte real que es 0. Entonces, como es un imaginario puro, esto significa que su parte real, la parte real de este z cuadrado, recordemos que este es el z cuadrado, su parte real vale 0, ya que es un imaginario puro. Entonces, ¿cuál es la parte real? La parte real, todo lo que no tiene el i. Así que sería esa parte de ahí. Entonces nos quedaría acá 625 menos x al cuadrado igual a 0. Y esto es súper sencillo de resolver. Aquí esto lo podemos dejar como una suma por diferencia. Y nos quedaría 25 al cuadrado menos x 25, o sea, 25 al cuadrado, 25 simplemente, más x, ahí sí. Esa sería la suma por diferencia, estaba poniéndole un cuadrado de más. ¿Y qué soluciones me da esto? Bueno, me da la solución de x vale 25 o que x vale menos 25. Entonces tengo dos posibles soluciones para este primer caso, para este caso que aparece acá. ¿Ok? Entonces ahí tenemos la primera parte lista. Suponiendo que z al cuadrado es un imaginario puro, llegamos a estas dos soluciones de nuestra ecuación. Y las dos funcionan, porque en este caso simplemente nos están diciendo que el x es real. Y justamente ambos son reales. Ahora hagámoslo suponiendo la parte b. Entonces en este caso, la parte b nos dice que el módulo de esta cosa de acá es 30. Sí, 30. Entonces, ¿qué es lo que es el módulo? Habíamos dicho que el módulo de esta cosa, o la norma, también lo podemos escribir así, le llamamos la norma del número complejo, sería la raíz cuadrada de, en este caso, z por z conjugado. Sabemos que es eso por definición la norma. Y en este caso reemplazamos esta parte de acá. Se nos quedaría acá la raíz de 25 menos xi. Y después sería el conjugado, sería 25 más xi. Recordemos que lo que hace el conjugado es simplemente cambiar el signo. Entonces resolvemos y encontramos el término que nos aparece acá. Aunque también podemos acordarnos que justamente calcular la norma al cuadrado o el módulo al cuadrado es lo mismo que elevar la parte real al cuadrado
y también elevar la parte imaginaria al cuadrado. Entonces esto no es otra cosa que elevar el 25 al cuadrado y elevar la parte imaginaria al cuadrado. O sea, aquí nos quedaría 625 y aquí nos quedaría x al cuadrado. Pero la información que nos dice esta parte del problema es que esto vale 30. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si elevamos esto al cuadrado, entonces nos quedaría que 125 más x al cuadrado vale en este caso 30 al cuadrado. ¿Cuánto es 30 al cuadrado? Esto es 900. Entonces en este caso puedo despejar el x. De hecho lo que voy a hacer va a ser tirar este hacia el otro lado. Entonces me quedaría acá menos 900 más 625 más x al cuadrado. Entonces ¿cuánto nos da esta parte de acá? Esta parte de acá nos da menos 275 más x al cuadrado. Y ahora simplemente aplicamos suma por diferencia. Entonces aquí nos quedaría que esto es equivalente a tener la raíz de 275 menos x y 275 más x. Entonces tengo aquí dos posibles raíces. O x vale raíz de 275 o x vale menos raíz de 275. Estarían las dos posibles soluciones para esta parte del problema. Ahora hagamos ejercicios relacionados con subespacios vectoriales. Ok, entonces ahora esta parte, este ejercicio nos dice, ok, tenemos un conjunto, ese conjunto, sus elementos son puras matrices de 2×2, ok, entonces son matrices cuadradas. Y nos dicen que la condición que cumple este conjunto acá es que la matriz, esta matriz, si le aplicamos la transpuesta y le restamos la matriz sin transponerla, nos daría, en este caso, la matriz 0. Recordemos que la matriz 0 es la matriz cuadrada con puro 0. Entonces, en otras palabras, nos están diciendo que este conjunto se compone de todas las matrices que al transponerla no le hace nada a la matriz, me la deja exactamente igual. Aquí simplemente tiré el A hacia el otro lado. Entonces, en otras palabras, estamos trabajando con matrices que son simétricas. Así que este es el conjunto de matrices simétricas. Entonces nos están diciendo primero que demostremos que este conjunto acá de las matrices simétricas es un subespacio vectorial. Entonces nosotros habíamos dicho que teníamos dos pasos que seguir para demostrar que un conjunto, en este caso, es un subespacio vectorial. Bueno, un subconjunto, en este caso de este espacio vectorial, es justamente un subespacio vectorial. Entonces, una de las cosas que necesitamos es que este W sea un conjunto distinto del vacío. Esa es la primera cosita. Y la segunda cosita que necesitamos es que si nosotros tomamos dos elementos cualquiera, por ejemplo, si tomamos dos matrices cualquiera de este conjunto y también tomamos un numerito real, entonces alfa por A más B, si hacemos esta suma también debería cumplir la condición del conjunto W. ¿Ok? Entonces tenemos que hacer estas dos cositas, esto y esto. Esta parte de acá va a simplemente ver si se encuentra el 0. Si la matriz 0 se encuentra dentro de este conjunto. Entonces esta es la parte más sencilla. Entonces veamos justamente de aquí, veamos simplemente si la matriz 0, veamos si la matriz 0 se encuentra en el W. Entonces lo voy a poner como un signo de pregunta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ver que justamente esta matriz cumple la condición. Y de hecho la cumple, porque es súper trivial esta parte de acá. De hecho, si nosotros sacamos, de hecho voy a poner aquí, hagamos esto ordenadito. Entonces voy a poner esta parte de acá, lo voy a poner por acá. Entonces hay que ver justamente, como dije, que el 0 cumpla esta condición. Esta de acá. Entonces me va a quedar esta matriz transpuesta, justamente es la matriz 0, 0, 0, 0, ¿cierto? Porque esta parte de acá la pasamos a fila y esta parte de acá la pasamos también a fila. Y nos quería justamente la matriz. ¿Y qué significa? Significa que justamente satisface la condición del conjunto, porque esta parte de acá sería esa y esta parte de acá sería esa. Entonces cumple la condición. Eso significa entonces que el 0, la matriz con puro 0, matriz cuadrada de 2×2 con puros ceros, en este caso se encuentra en el conjunto, porque cumple la condición. La transpuesta es igual a. Entonces en este caso la transpuesta de la matriz 0 es igual a la matriz 0. Así que esto nos está diciendo que justamente este conjunto acá es distinto vacío.
Ahora la segunda parte. Tomémonos dos conjuntos, tomémonos dos matrices, más bien dicho, que vivan en el W. Entonces, sean A y B, dos matrices de W. Como son dos matrices de W, entonces sabemos que si las transponemos, quedan igual. Porque justamente satisfacen la condición del W. Entonces se cumple esta condición de acá. Y además, tomemos un alfa real. Entonces ahora justamente veamos si esta suma se encuentra en W. Y también va a ser súper sencillo porque simplemente hay que ver que esta matriz de acá cumple la condición. En otras palabras, hay que ver si al transponerla me queda igual. Y sabemos que por propiedad de la transpuesta es lineal. Entonces esta cosa me queda... Con lineal me refiero a que respeta la suma. Esto lo aquí escribí así simplemente. Y esto es lo mismo que la primera parte, que alfa por A transpuesto más B transpuesto. Pero sabemos que A transpuesto es lo mismo que A y sabemos que B transpuesto es lo mismo que B. Entonces esto es lo mismo que alfa por A más B. Así que justamente al transponer esta matriz obtengo la misma matriz que tenía inicialmente. Por lo tanto, cumple la condición que necesitamos del conjunto. Por lo tanto, esto nos está diciendo que al cumplirla entonces se debería encontrar en el mismo conjunto. Y estaría lista la segunda parte. Entonces, por lo tanto, W es un subespacio de las matrices de 2×2 con coeficientes reales. Es un subespacio. Genial. Ahora que sabemos eso, ya tenemos lista la primera parte, ahora encontremos una base y luego calculemos su dimensión. Entonces, hay que hacer siempre el mismo procedimiento. La idea es que estas cosas acá, bueno, los elementos de este conjunto los vamos a escribir como una combinación lineal. Y luego esa combinación lineal le extraemos una posible base y vemos si justamente esa posible base es LI. Y estaríamos encontrando la base en caso de ser LI. Entonces, ¿qué nos dice? Vamos a poner aquí la parte B. La parte B nos decía que el W son todas las matrices A, que son matrices de 2×2, donde al transponerla me la deja igual. Entonces este es el conjunto W. Ahora lo voy a escribir un poquito más explícito. En este caso voy a escribirlo como todas las matrices, como son de las matrices 2×2. Voy a poner aquí A, B, C, D. Son todas las matrices de esta forma. Entonces estoy escribiéndola de forma explícita la matriz. Tal que al transponer esta matriz me la deja exactamente igual. Entonces veamos explícitamente qué matrices cumplen esta condición. Entonces voy a imponer esto y veamos qué matrices cumplen, o cuál es la naturaleza de este tipo de matriz. Y después esa matriz simplemente la reemplazamos acá y después separo en términos de una combinación lineal. Entonces siempre el mismo procedimiento. Estudiar la condición y luego arreglar este término que aparece acá. Entonces, ¿qué ocurre? Voy a transponer esta parte acá. De hecho, copiemos todo esto y estudiemos esta condición. Entonces, ¿qué me dice esto? Me dice lo siguiente, fíjense. Si yo transpongo, aquí me va a quedar A, B, C, D. Y ahora lo igualo con la parte derecha. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Me está diciendo primero, primera ecuación. Bueno, la primera ecuación no me dice mucho. A es igual a A. A es igual a A. La segunda ecuación, ¿qué me dice? Que el C es igual al B. Segunda ecuación me dice que el C es igual al B. Tercera ecuación me dice lo mismo pero al revés, que B es igual a C. Y la cuarta ecuación me dice que el D es igual al D. Entonces aquí claramente tenemos información que extraer. Nos están diciendo que el B y el C son iguales. Es decir, toda matriz que cumpla esta condición, sí o sí, este numerito y este numerito tienen que ser iguales. Sí o sí, porque aquí me lo está diciendo. Entonces, esto significa que todas las matrices que viven en el W, S y S son iguales. Entonces, en otras palabras, lo que estoy diciendo es que el W está compuesto de todas las matrices que van a ser A, voy a poner aquí B, B y D. Entonces son matrices en este caso de 2×2. Y en este caso voy a poner aquí A, B y D numeritos reales.
Entonces la matriz W, o sea, la matriz W, el subespacio W se compone de todas las matrices de esta forma, ¿ok? Ahora simplemente voy a expresar esto en términos de una combinación lineal. Entonces voy a separar. Entonces fíjense lo que voy a hacer. Voy a separar todo lo que tenga el A, todo lo que tenga al B y todo lo que tenga al D. Y A, B, C, D son números reales. Ahora, por multiplicación por escalar, voy a sacar el A. Entonces me quedaría acá 1, 0, 0. Después me quedaría B, 0, 1, 1, 0. Y luego me quedaría el D, sería 0, 0, 0, 1. Y aquí A, B, C son numeritos. Bueno, C, D más bien dicho, son números reales. ¿Ok? Entonces, ¿qué acabo de hacer? El W lo acabo de expresar como una combinación lineal. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Aquí voy a escribir un B. Este va a ser mi posible base. Aún este B no es una base. Entonces, en esta posible base voy a coleccionar todos estos posibles elementos de mi base. ¿Y qué ocurre? Ocurre que como estoy expresando el W como una combinación lineal, lo que estoy diciendo es que el generador de B justamente es igual al W. Entonces esto acá es lo mismo que decir que el W lo estoy expresando como una combinación lineal de estos vectores que aparecen acá. Entonces fíjense que siempre es el mismo patrón, mismo. Dejar esto como una suma de cosas. En este caso esas cosas son justamente estos de acá. Ahora veamos si esto de acá es una base. Para eso veamos que justamente esto acá es LI. Entonces preguntémonos acá si B es LI. Entonces para eso tenemos que tomar un alfa, un beta y un gamma real, tal que se lo multiplicamos a estas matrices. Aquí me quedaría un 1, 0 más gamma 0, 0, 1. No, 0, 0, 0, 1. Y esto tiene que ser igual al 0 vector de este espacio. El 0 vector de este espacio en este caso sería la matriz con puro 0. Y ahora simplemente arreglo esta expresión. Entonces toda esta parte de acá me va a quedar como alfa, beta, gamma igual a 0, 0, 0, 0. Entonces, ¿qué puedo extraer de acá? Primera ecuación. Estamos diciendo que el alfa es igual a 0. Genial, porque eso necesitamos para que sea linealmente independiente. Segunda ecuación nos dice que el beta es igual a 0. La tercera ecuación nos va a decir exactamente lo mismo. Beta es igual a 0 y gamma es igual a 0. Entonces, vamos a poner aquí tercera ecuación, gamma es igual a 0. Y eso es justamente lo que necesitamos. Nosotros decimos que esta cosa acá es LI siempre y cuando estos vectores, estos escalares de acá, al reemplazarlo, la única opción que nos dé es que sean 0. Así que justamente se cumple la condición y con esto estamos diciendo que el B es LI. Como es LI, esto significa entonces que B es... bueno, esto es un beta, no es un beta. El B entonces es una base. Y ahí encontramos justamente nuestra base. Así que toda esta cosa acá es nuestra base de este subespacio W. Y además nos están preguntando sobre la dimensión. Y sabemos que la dimensión la podemos calcular luego de encontrar la base. Y es súper sencillo. Simplemente hay que saber contar. Así que en este caso, ¿cuántos vectores tenemos en B? Tenemos 3. 1, 2, 3. Así que la dimensión de este subespacio es 3. Y estaría listo el ejercicio. Por último, veamos este ejercicio de acá. Ahora, misma idea, pero cambiamos el espacio vectorial. Ahora estamos trabajando con un espacio vectorial de los polinomios de orden cúbico. ¿Ok? Entonces, en este caso, bueno, tenemos R3, el espacio de los polinomios coeficientes reales y grado 3 o menor o igual a 3. Y en este caso nos están dando este conjunto de acá. Entonces, este conjunto se compone, sus elementos son puros polinomios de grado 3 o menor a 3 y cumplen esta condición. En este caso tengo la derivada del polinomio. Bueno, la primera derivada evaluada en el 1 y la segunda derivada evaluada en el 2. Entonces sacamos estas derivadas y la igualamos a 0. Entonces todos los polinomios que cumplan esta condición viven en este conjunto de acá. Entonces lo primero, lo mismo de siempre. Ver que justamente el W es un subespacio vectorial. Entonces, mismo cuento. Entonces hay que ver que, primera cosita, hay que preguntarse si el W es distinto a vacío. En otras palabras, esto acá es equivalente a preguntarse si al menos
al menos tiene al cero de los polinomios, en este caso de orden 3. Recordemos que el cero de los polinomios es el polinomio donde sus coeficientes son puros ceros. Entonces recordemos que el cero de los polinomios es el polinomio en el que el primer coeficiente es 0, el segundo coeficiente es 0, el tercer coeficiente es 0 y el cuarto coeficiente es 0. Entonces, este es el 0 del conjunto, del espacio vectorial de los polinomios cúbicos. ¿Ok? Entonces, en otras palabras, tenemos que ver que si justamente este polinomio vive en el W. En otras palabras, hay que ver si este polinomio satisface estas dos condiciones. Y obviamente las va a satisfacer. Porque como es 0, esta cosa, si yo la derivo, sigo obteniendo un 0. Y si yo lo evalúo en el 1, sigue obteniendo un 0. Entonces si yo derivo esta cosa acá, yo derivo este polinomio, me va a dar 0. Ahora si yo lo evalúo en el 1, sigue siendo 0, porque vale 0. Y lo mismo si ahora lo derivo nuevamente, este de acá lo derivo, va a seguir siendo 0. Y si lo evalúo en el 2, sigue siendo 0. Así que si reemplazo acá 0 más 0, obviamente me va a dar como resultado 0. Así que es directo que este polinomio vive en este conjunto, porque de inmediato satisface la condición. Entonces, es obvio, bajo la explicación que acabo de darles, que se cumple. ¿Ok? Esa sería la primera parte. Entonces, tenemos la primera parte lista. Ahora vamos con la segunda parte. Bueno, aquí no escribí mucho la explicación, pero con la explicación creo que se entendió. Obviamente en un desarrollo que ustedes hagan en una evaluación, ahí ponen todo lo que yo dije, lo escriben en palabras. ¿Ok? Entonces ahora hay que ver que si yo me tomo dos polinomios cualquiera de este conjunto, tengo que ver que su suma también cumpla esta condición. Entonces, por ejemplo, en este caso me voy a tomar dos polinomios. Voy a tomar un polinomio Q, o sea, un P y un Q del W. Entonces estos van a ser dos polinomios cúbicos. Como son dos polinomios cúbicos que viven en el W, tienen que ambos cumplir esta condición. Entonces esto significa que el P, de hecho voy a poner aquí otra letra, voy a poner aquí Q y R, para que no se confundan con este P de acá. Entonces voy a ponerle Q y R. Entonces el Q vive en este espacio, así que el Q cumple la condición. ¿Qué condición? Esta, que si nosotros derivamos y evaluamos en el 1 luego, y además también derivamos la segunda, o sea, derivamos nuevamente y evaluamos en el 2, al hacer esta suma nos debería dar 0. Ahora, el R también vive en este espacio, porque estamos tomando dos elementos del espacio. Entonces el R también debería cumplir esta condición. Es decir, si yo derivo, evalúo en el 1, vuelvo a derivar y evalúo en el 2, me tiene que dar 0. Entonces ambas van a cumplir esta condición porque justamente me estoy tomando dos elementos de acá. Y tomémonos un numerito real. Ahora preguntémonos justamente si alfa por Q más R vive en este espacio. Es decir, si esta suma también cumple esta condición de acá. Entonces, en otras palabras, nos tenemos que preguntar si yo al evaluar, o sea, al derivar esta cosa, bueno, esto es un polinomio, si yo lo derivo, es decir, si yo derivo esta cosa acá, y luego lo evalúo en el 1, y además hago lo mismo, pero con la segunda derivada, es decir, si yo vuelvo a derivar toda esta cosa acá, y luego lo evalúo en el 2, entonces nos tenemos que preguntar si justamente se hace 0 esta cosa acá. Entonces la pregunta es si esto vale 0. ¿Por qué? Esta parte acá corresponde a esto, esta parte acá corresponde a esto. Y igual a 0 esta parte acá. Entonces nos estamos preguntando si cumple esta condición. Si la cumple, entonces significa que esta suma también vive en el W. Entonces, esta parte es súper sencilla si nos acordamos de las propiedades básicas de derivar. Entonces, ¿qué nos dice? Hagamos esta primera parte de acá. Entonces, esta primera parte, vamos a poner aquí 1 y 2. Y luego nos preocupamos de sumarlo. Entonces, la primera parte nos dice que tenemos la derivada de alfa por Q más R de Q. Recordemos que estos son polinomios. Ahora, sabemos que la derivada, si estoy derivando una suma, entonces esta es la derivada, o sea, la suma de las derivadas. O sea, aquí me quedaría la derivada de X
alfa q de x más la derivada de r de x. Ahora, alfa es un numerito. Hay una propiedad de la derivada que me dice que yo los numeritos que están multiplicando a una función los podemos sacar sin ningún problema. Entonces esto acá me va a quedar alfa por la derivada de x de q de x más la derivada de r de x. Y esa sería la derivada de esta parte de acá. Y luego lo siguiente es simplemente evaluarlo en el 1. Entonces después esto acá lo evaluamos, evaluamos en el x igual a 1. Todo esto acá lo evaluamos en el x igual a 1. Este también lo evaluamos. O sea, luego de derivar, uno evalúa. Entonces aquí derivamos, evaluamos en el 1. Y derivamos y evaluamos en el 1. Si lo escribo con una notación más compacta, recordemos que esto no es otra cosa que q'1. Y esto no es otra cosa que r'1. Entonces esto acá sería alfa q'1 más r'1. Recordemos que la prima me dice la derivada. Y bueno, el 1 que obviamente está evaluado en el 1. Mismo cuento con este de acá. Exactamente el mismo cuento. Entonces, en la segunda parte, en la segunda derivada de alfa de q de x más r de x, hacemos exactamente lo mismo. Derivamos cada uno por separado y nos quedaría aquí alfa q''. En este caso lo estamos evaluando en el 2. Así que aquí nos quedaría el 2 más este derivado acá, 2 veces. Entonces sería r'' y luego evaluado en el 2. Vuelvo a recordar, siempre se deriva primero y luego se evalúa. ¿Ok? Ahora, tenemos esto, que sería eso, y esto, que sería eso. Ahora simplemente hay que sumarlo y ver si nos da 0 la suma. Entonces en este caso vamos a sumar 1 con el 2. ¿Y qué nos quedaría? Nos quedaría alfa q' de 1 más r' de 1. Ahora la segunda parte sería alfa q' de 2 más r' de 2. Ahora fíjense lo siguiente, voy a juntar S con S. Entonces aquí en un paréntesis voy a juntar alfa, voy a juntar todo lo que tiene Q. Voy a poner aquí alfa Q'' 2 más esta parte que aparece acá, con puro CR. Entonces R'1 más R''2. Y aquí de hecho podría factorizar por el alfa, lo dejar afuera y me quedaría afuera. Entonces, fíjense que como son estos dos elementos son de W, ambos habíamos dicho que cumplen esta condición. Y justamente esto sería esta parte de acá. Así que todo eso vale 0. 0. Y ocurre exactamente lo mismo con el R de acá. Como R vive en este espacio, así que R cumple esta condición. Así que justamente esa condición aparece ahí. Así que esto se hace 0. Así que sería alfa por 0 más 0 y esta cosa es 0. Así que, ¿qué significa? Significa que... ¿dónde lo dejé? Significa que como cumple esta condición, entonces estoy diciendo que esta suma acá se encuentra en el W. Porque cumple la condición necesaria para vivir en el W. Entonces esto significa que justamente alfa por Q más R vive en W. Entonces, por lo tanto, se cumplen ambas condiciones, así que W es un subespacio de este espacio vectorial de los polinomios de grado 3 o menores a 3. Y estaría la primera parte lista. Ahora la segunda parte. Misma idea que el ejercicio anterior. Hay que encontrar una base y luego su dimensión. Entonces en este caso voy a arreglar un poquito los polinomios. Igual que en el ejercicio anterior que yo arreglé aquí la matriz. Como que la matriz yo la dejé expresada de forma explícita e impuse la condición. Y cuando hicimos eso, llegamos a que la matriz tiene una forma bien especial. Que en este caso, estos coeficientes son iguales. Entonces... Espera, deme un segundito que aquí mi gatita me está molestando. Quiere que le haga cariño. Ya, entonces, misma idea. Hay que hacerla con los polinomios. También hay que imponer de forma explícita. Vamos a dejar expresar de forma explícita los polinomios. Y vamos a imponer esta condición que aparece acá. Y veamos qué nos da. Y veamos qué polinomio resultante nos queda. Y ese polinomio resultante pues lo expresamos como una combinación lineal. ¿Ok? Entonces, en esta segunda parte, vamos a
tomar el W. Estamos diciendo que el W son todos los polinomios P de X, que son, ¿cómo era? Era AX cubo más BX al cuadrado más CX más D. Y nos están diciendo que esto derivado en 1 y después derivado nuevamente y lo evaluamos en el 2 nos daría 0. Entonces veamos qué significa esta condición de acá. Entonces dejémosla expresada de forma explícita. Entonces, primero derivemos, evaluemos en el 1 y veamos qué nos da. Así que derivemos primero el polinomio. Entonces vamos a derivar este polinomio que aparece acá. Entonces voy a derivar ax cubo más bx al cuadrado más cx más d. Ahora, derivar esto es súper sencillo. En este caso derivamos este polinomio y nos quedaría 3ax al cuadrado. Siempre bajamos el exponente, bajamos este exponente y le restamos 1. Entonces nos quedaría 3ax al cuadrado. Luego aquí bajamos el exponente, nos quedaría 2bx. Bajamos el exponente acá y nos quedaría más c, el exponente 1, así que simplemente sería la derivada de x es 1. Y aquí tenemos una constante, entonces la derivada de una constante es 0. Y ahora simplemente evaluamos en el 1. Si evaluamos en el 1, entonces nos va a quedar acá 3a más 2b más c. Y aquí tenemos esta expresión de acá. Ahora tenemos que hacer exactamente lo mismo con la segunda derivada. O sea, bueno, esta expresión de acá después la voy a reemplazar aquí, ¿ok? Y ahora hagamos exactamente lo mismo con la segunda derivada. Entonces la segunda derivada sería, bueno, volver a derivar esta expresión de acá. Y decir, tenemos que volver a derivar esta expresión de acá. Entonces nuevamente bajamos el exponente, se va a multiplicar con el 3, me va a quedar 6ax. Luego aquí la derivada de x sería 1. Así que simplemente me quedaría 2b. Y esta es constante. Entonces la derivada de una constante es 0. Y ahora simplemente después evaluamos en el 2. Entonces me quedaría, reemplazo aquí un 2. Se multiplica con ese 6 y me quedaría 12. A más 2b. Y aquí tengo otra expresión para la segunda derivada. Entonces, ahora voy a reemplazar esto acá. Y voy a reemplazar esto acá. Entonces, ¿cómo nos quedaría el subespacio? Nos quedaría de la siguiente forma. Entonces, voy a copiar este subespacio. Entonces me quedaría... Voy a pegarlo acá. Entonces ahora reemplazo. Aquí me quedaría lo siguiente. Voy a copiar toda esta expresión. Lo voy a pegar acá. Y ahora voy a copiar el primer resultado que obtuvimos, que era este. Entonces todo esto aquí, copiar. Lo voy a pegar acá. Y tenemos la otra suma, que corresponde a esta parte de acá. Entonces nos quedaría aquí copiar y pegar. Y está esto en suma. Y esto es igual a 0. Entonces podemos arreglar un poquito más esta expresión. Esta expresión de acá nos quedaría, en este caso S con S, nos quedaría 15. 15A. Este con este nos daría 4B. Y bueno, el C que queda solito. Más C. Entonces, en otras palabras, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que el espacio W, bueno, el subespacio, porque ya demostramos que esto es un subespacio, son todos los polinomios de esta forma, todos los polinomios cúbicos o menores, o sea, de grado menor a 3, igual a 3 o menor a 3, tales que esta condición, o sea, bueno, vuelvo a repetir que me enredo. Este subconjunto, este subespacio, son todos los polinomios de grado 3 o menor a 3, tales que cumplen esta condición. Pero recién vimos que esta condición es lo mismo que esto. Así que en otras palabras lo voy a reemplazar. Entonces aquí me quedaría 15a más 4b más c igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a despejar cualquiera de las variables que yo quiera. El a, el b o el c. Me da absolutamente igual. Es totalmente arbitrario y ustedes eligen cuál despejan. En este caso yo voy a despejar el c porque está más solito. Así que voy a despejar este y después lo voy a reemplazar acá. ¿Ok? Entonces en este caso voy a despejar el c. Y me quedaría aquí menos 15a menos 4b. Y esto, como digo, lo voy a reemplazar aquí. Así que me quedaría que este conjunto corresponde a todos los polinomios
donde tengo a cubo más bx al cuadrado más c. Pero c es menos 15a menos 4b x más d. Y voy a poner aquí que el a, el b, el c, bueno, el c ya lo saqué, el d son reales. Y ahora voy a arreglar un poquito más la expresión. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hacemos siempre, que en este caso voy a intentar expresar esto como una combinación lineal. Así que voy a juntar todo lo que tenga el a. Así que en este caso voy a juntar esto y esto. Entonces aquí me quedaría a x cubo menos 15x. ¿Por qué menos 15x? Porque acá tengo un menos 15 y aquí tengo un x. Luego junto todo lo que tenga el b. Entonces tengo x al cuadrado menos 4b. X. ¿Por qué menos 4? Bueno, este es por este y el menos 4bx es por esta parte de acá. Y bueno, después tengo el d. Bueno, el d me queda solito, no hay mucho que hacer. Y estos son numeritos reales. Entonces, ¿qué es lo que acabo de hacer? Acabo de expresar nuevamente este subespacio como una combinación lineal, como una suma de vectores. Bueno, en este caso estos vectores son polinomios. Entonces aquí tengo un polinomio, tengo otro polinomio y aquí tengo un 1. Ese sería otro polinomio. Entonces aquí tengo una posible base. Esto no es una base, es una posible base. Entonces un primer polinomio voy a hacer el 1, que viene de acá, como dije. Otro polinomio sería el que acompaña el b. Sería aquí x al cuadrado menos 4b. X. Bueno, aquí puse un b de más porque este b lo estaba factorizando. Lo estaba factorizando y lo volví a colocar acá. Entonces, chaguito con ese b. Entonces aquí me quedaría sin ese b. Ahí sí. Y bueno, el otro polinomio que sería este de acá. Entonces aquí sería x cubo menos 15x. Entonces esta es una posible base. Pero esta base me genera justamente al doble b. ¿Por qué me lo genera? ¿Por qué? Porque acabo de decir que expresé esto como una combinación lineal. Entonces me lo genera. Sí o sí me lo genera. Ahora falta ver si este b es LI. ¿Será LI? Bueno, habrá que verlo. Habrá que tomar un alfa, un beta y un gamma. 3 numeritos. ¿Por qué? Porque son 3 los que hay acá. Dale que alfa por 1 más beta por x al cuadrado menos 4x más gamma por x cubo menos 15x es igual al 0 vector de los polinomios. Recordemos que el 0 vector de los polinomios, lo vuelvo a repetir. Voy a escribirlo acá. Es el polinomio que tiene puro 0 en los coeficientes. Entonces tengo acá un 0 más un 0 por x más un 0 por x al cuadrado más un 0 por x al cubo. ¿Ok? Entonces tiene puro 0 en sus coeficientes. Ahora voy a arreglar un poquito más esta expresión. Voy a juntar todo lo que tenga x al cubo. Entonces en este caso solo este contiene el x al cubo. Así que aquí me queda un gamma. Luego voy a juntar todo lo que tenga x al cuadrado. Entonces este tiene un x al cuadrado y ninguno más de hecho. Entonces voy a poner aquí beta x al cuadrado. Ahora voy a juntar todo lo que tiene x. Entonces aquí tiene el x, este tiene al x y este tiene al x. Entonces me quedaría aquí menos 4 beta y menos 15 gamma. Menos 15 gamma. Y junto todo lo que no tiene ninguna x, que en este caso sería simplemente este. Entonces sería aquí alfa por 1. Y este polinomio es igual a este de acá. Entonces ahora identifico el cubo con el cubo. Entonces me está diciendo primera ecuación. Primera ecuación. Tengo que el gamma es igual a 0, porque identifico este con este. Segunda ecuación. Identifico este con este. Entonces estoy diciendo que el beta vale 0. Ahora identifico este con este. Entonces tengo tercera ecuación que el menos 4 beta menos 15 gamma es igual a 0. Y una cuarta ecuación que la voy a poner acá. Identifico S con S. Entonces aquí tendría que el alfa vale 0. Y está sencilla esta ecuación. Este sistema, porque bueno, ya tenemos que este 0, tenemos que este 0, tenemos que este 0. Y bueno, obviamente si reemplazo acá se cumple esta ecuación. Así que tengo que los 3 coeficientes valen 0. Como los 3 valen 0, entonces significa que esta cosa acá es LI. Recordemos que basta que uno sea distinto de 0 para que esta cosa no sea LI. ¿Ok? Pero en este caso, como los 3 son 0, así que es LI. Así que esto significa que esa cosa que escribe acá es LI. Este conjunto es LI.
Como es LI y genera el W, entonces B es una base. Y en este caso, como la base contiene 3 vectores, 1, 2, 3, entonces la dimensión del W es igual a 3. Y estaría lista la segunda parte del ejercicio. Esta segunda parte. Hicimos esta. Ahora, y esta ya sería la última parte, ya he hablado mucho. Es extender la base. Entonces nosotros habíamos visto un teorema que se llama el teorema de completación de base. Entonces, primero hay que saber cuál es la dimensión de este espacio que se encuentra acá. La dimensión nosotros habíamos visto que, por ejemplo, si tengo acá R a la n, en este caso el espacio vectorial de todos los polinomios de grado n, nosotros habíamos visto en clase que la dimensión de este espacio era n más 1. O sea, si hay un n acá, se le suma un 1. Entonces, en este caso, si hay un 3, significa que la dimensión de esta cosa acá, es, pues aquí, 3. La dimensión de esta cosa acá sería 3 más 1, que sería 4. Pero nosotros vimos que nuestro W, recién lo calculamos que la dimensión del W es, de hecho, pongamos acá, recién calculamos que la dimensión del W es 3. Entonces, ¿cuántos vectores les faltan para poder extender esta base y volverle una base de R3? ¿Qué nos falta? Nos faltaría un solo vector, porque este vale 3, este vale 4, entonces para llegar de 3 al 4, uno solamente nos falta. Así que hay que agregar simplemente un vector. Ahora la pregunta es, ¿cuál es ese vector que hay que agregar? Entonces el truquito que yo siempre suelo hacer es ir probando con los vectores canónicos. Y en este caso, los vectores canónicos de los polinomios son el 1, el x al cuadrado y el x cubo. Esos son mis 4 vectores canónicos. Entonces voy a probar con alguno de esos. Lo voy a agregar a mi base B y vamos a ver si es LI. ¿Ok? Entonces, vamos acá en la C. Vamos a extender nuestra base. Y sería la base anterior. Esto parece un beta, esto es una B. Entonces sería la base anterior que ya calculamos. Y voy a agregar aquí un vector canónico. Entonces voy a mirar un poquito aquí este polinomio. Fíjense aquí ya me aparece el primer vector canónico. Entonces ya no puedo agregar un 1 porque no le estaría agregando nada, porque ya se encuentra ahí. Entonces en este caso lo que voy a hacer va a ser agregar el x al cuadrado. Voy a agregar este vector canónico. ¿Por qué? Porque se me ocurrió agregar ese. Y voy a probar con ese si me da LI. ¿Ok? Entonces vuelvo a repetir. Tenemos 4 vectores canónicos en R3 de x. Es el 1, el x al cuadrado y el x cubo. Entonces, por azar voy a probar este de acá. Porque al ojo me parece que debería ser el y. ¿Ok? Entonces voy a agregar ese y voy a agregar aquí el x al cuadrado. Entonces, en otras palabras, construyo una nueva base donde va a tener el 1, el x al cuadrado, el 1, el x al cuadrado que acabo de agregar. Sería aquí x al cuadrado menos 4x. Y este de acá, que sería x al cubo menos 15x. Entonces hay que ver si esta cosa es LI. No sabemos si es LI. Entonces vamos a tomar, en este caso, como son 4 numeritos, o sea, como 4 vectores más bien dicho, voy a tomar un alfa, un beta, un gamma y un delta. Aquí yo elijo estos numeritos, estas letras griegas, pues ustedes pueden elegir la letra que ustedes quieran, ¿ok? Entonces en este caso, tal que alfa por el primero, más beta por el segundo, más gamma por el tercero, más delta por el último. Esto de acá me da igual al 0 de los polinomios. Vuelvo a recordar, el 0 del polinomio sería el polinomio con puros coeficientes igual a 0. ¿Ok? Ahora, voy a arreglar nuevamente esta parte de acá. ¿Cómo la voy a arreglar? En este caso me quedaría aquí, voy a juntar todo lo que tiene orden cúbico. Entonces sería simplemente el delta. Voy a juntar todo lo que tiene orden al cuadrado, que sería el beta. Y el gamma. Después juntar todo lo que tiene x y sería el menos 4 gamma, menos 15 delta, y me quedaría simplemente juntar todo lo que no tiene ningún x. Entonces sería este de acá, el alfa. Y eso tiene que ser igual
al polinomio con puro 0. Entonces nuevamente identifico S con S, me da una ecuación. Entonces sería delta igual a 0. Segunda ecuación, identifico S con S. Entonces me daría acá beta más gamma igual a 0. Tercera ecuación, este con este. Entonces aquí sería menos 4 gamma menos 15 delta igual a 0. Y luego sería S con S. Y aquí ya tenemos listo 2. Este es 0, este es 0. Ahora tenemos que preocuparnos de resolver este sistema. Entonces fíjense de la segunda ecuación. Tengo aquí beta igual a menos gamma. Y este lo voy a reemplazar ahora en la tercera ecuación. Entonces, ¿cómo me quedaría? De hecho, más sencillo. Porque fíjense que desde acá delta vale 0. Entonces lo reemplazo acá. ¿Y qué me queda? Me queda menos 4. De hecho, escribámoslo acá. T1 en 3 me quedaría menos 4 gamma menos 15 por delta, que vale 0, igual a 0. Esto significa entonces que el gamma vale 0. Y ahora simplemente este lo reemplazo acá. Lo reemplazo acá y me quedaría que justamente el beta también vale 0. Entonces el delta vale 0, el alfa vale 0, el gamma vale 0 y el beta vale 0. Todos valen 0, genial. Eso significa que entonces la base, o sea, justamente ese B' es una base. Entonces B' es Li. Eso significa que B' es base, en este caso de R de 3 de X. Entonces logramos, con el teorema de completación de la base, logramos completar la base. Y tiene todo el sentido, porque si uno calcula la dimensión de esto, me da justamente 4. Y esa es justamente la dimensión de este espacio de acá. ¿Ok? Entonces ahí estaría listo ese ejercicio. Bueno, lo voy a dejar hasta acá porque ya llevo mucho rato de video. Voy a tener que a ver si lo edito un poquito para que no dure tanto, pero aquí estoy viendo que ya está durando una hora mucho. Entonces, eso. Espero que les sirva este video y que les vaya muy bien en el control del día jueves. ¿Ok? Así que nos vemos y que estén bien. Así que, chaito.